hermanas, hermanos, la palabra de Dios que se ha proclamado, queremos escucharla con un espíritu vocacional. De hecho, cada página de la Sagrada Escritura encierra un profundo sentido vocacional. Dios que nos está hablando y que espera nuestra respuesta. Pero la voz de Dios puede chocar contra las pretensiones humanas. Frecuentemente los humanos, sobre todo los jóvenes, cifran aspiración de su vida en ejemplos como este: tener un cuerpo sano, bello, esbelto, juvenil, ser famoso, popular, destacar o en conocimientos o en el deporte o en habilidades o en destrezas, no ser del montón. Y se va metiendo otro aspecto de la cultura actual: disfrutar de la vida, al cuerpo lo que pida. Esa mentalidad hedonista, disfrutar lo más posible con el menor costo, con la menor fatiga. Éxitos fáciles y cómodos. Pero la vida humana, cuando queremos definirla vocacionalmente, o sea, en relación con Dios, se enfrenta a esa mentalidad. Y lo vemos en la palabra de Dios que se ha proclamado. Estamos en el tiempo pascual, pero algunas lecturas no parecerían de Pascua. Fijémonos en el Evangelio. Jesús está en la última cena con los discípulos y acaba de salir Judas. Habrá que leer un poquito antes qué es lo que sucedió. Jesús ha lavado los pies a los discípulos y se ha puesto como un maestro servidor. Les ha invitado a que se laven los pies unos a otros. Luego le ha dicho a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Los demás creen que Jesús le ha hecho un encargo especial, como guarda el dinero, la bolsa del dinero, tal vez algún servicio a los pobres, pero no es así. Jesús sabe que Judas sale para iniciar la ejecución de la traición y no lo detiene, al contrario, hasta lo anima: lo que tienes que hacer, hazlo pronto, porque ya ha llegado la hora. Pero es interesante que una vez que sale Judas, lo que dice Jesús: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre. O sea, Judas empieza a ejecutar la traición y Jesús habla de glorificación y dice: ha sido glorificado el Hijo del Hombre. E incluso más adelantito dice Dios lo glorificará. O sea, la salida de Judas para empezar a dar los pasos de la traición son glorificación para Jesús. Y será glorificado. ¿Cómo? La pasión y la muerte en cruz. Para nosotros la gloria no es esa. La gloria es felicitación, que la persona quede encumbrada, sea exitosa, reciba parabienes de todos. Y sí, Jesús va a ser encumbrado, pero en una cruz. Y habla de glorificación. Es que la glorificación para Jesús
no es el éxito, el disfrute, sino el ser fiel al proyecto de Dios Padre. Y si el proyecto de Dios Padre incluye pasión y muerte en cruz, ahí está la glorificación. Ciertamente Jesús no es alguien impasible. De hecho, poco más adelante, a lo largo de la última cena, se va a llenar de ternura. Les habla de hijitos míos, pero también les habla que va a partir y que lo van a traicionar. Y llega a confesar que tiene miedo y angustia de muerte. Y luego la oración en Getsemaní: Padre, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, Jesús está profundamente unido al Padre, y para Él todo esto es glorificación, el ser fiel totalmente a Dios Padre. Lo escuchamos en el Espíritu Pascual. Es importante eso. Aunque la narración es históricamente antes de la pasión y muerte en cruz, lo escuchamos desde el hecho de la resurrección. Como que esto nos dice lo que varias veces Jesús insiste: así estaba escrito, así tenía que suceder. Y el hecho de que la resurrección está suponiendo la muerte en cruz, y que no es la resurrección finalmente quedó superada la muerte como algo ingrato y que ya no va a ocurrir jamás, sino como así tenía que suceder, lo encontramos en las vivencias de la iglesia primitiva. Por ejemplo, Pablo y Bernabé, que han hecho ese viaje apostólico, visitando pueblos, fundando comunidades de discípulos de Cristo en cada pueblo. Menciona ya algunos lugares de lo que es el Asia Menor, parte de lo que es actualmente Turquía, Antioquía de Siria, de Pisidia, Pafos, Derbe, Atalía, en fin, distintos lugares que se forma comunidad de discípulos de Cristo. Pero los procesos no son cómodos, reciben frecuentemente ataques, burlas, rechazos, y sin embargo ellos perseveran. Y luego regresan visitando los pueblos y van animándolos. Hay que sufrir muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. O sea, atentos. Ser discípulos de Cristo no significará estar bien palancas con Cristo y que les resolverá todos los problemas con su poder y que facilito les hará milagros. No. Ser discípulos de Cristo va a incluir constantemente tribulaciones. Es el camino. Pero fijémonos nosotros, que incluso pretendemos hacer cosas buenas, servicios, como para ir acumulando méritos y tener derecho de que Dios nos vaya concediendo de cuando en cuando algunos milagritos. Esa es la aspiración muchas veces, conseguir estar palancas con Dios para que nos beneficie. Y la perspectiva es más bien prepararnos a las tribulaciones. Luego empieza la sistematización de las comunidades. Pablo y Bernabé, al visitar los pueblos donde hay una comunidad de discípulos de Cristo, nombran encargados y con oración y con ayuno los encomiendan a la obra de Dios. No les dan una dote generosa, rica, miren, con esto van a hacer maravillas. No, oración y ayuno es la dote. ¿Para qué? Actúen en nombre de Cristo Jesús como discípulos, testigos, misioneros de Cristo Jesús. Esta era la perspectiva en la iglesia primitiva y es la perspectiva a lo largo de los siglos. El misterio pascual de Cristo Jesús, o sea, su muerte y su resurrección.
modo que nuestra vocación, para quienes ya hemos definido nuestra respuesta al Señor en el sacerdocio, en la vida consagrada, en la vida conyugal o en una vida laical se vive también, hoy renovemos y profundicemos esa perspectiva vocacional. Y ustedes jóvenes y niños que están en búsqueda, a la luz de la muerte y resurrección de Cristo, vivan su vocación. O sea, la vocación no es buscar lo más fácil y cómodo, sino la fidelidad a aquello a lo que Cristo Jesús me está llamando. Y no ver qué tanto éxito voy a tener yo en eso, ser fiel a lo que Jesús me está invitando. Y el Espíritu Santo me ilumina, sostiene y fortalece para seguir esa llamada de Cristo Jesús, que incluye la glorificación al estilo de Cristo, que es cruz, que incluye tribulación. Y Jesús también dice una clave de lectura: les indico que se amen unos a otros. Este es mi mandamiento. Y que así reconocerán todos que son mis discípulos. Y de hecho, cuando la comunidad se ama unos a otros, los paganos, los no discípulos de Cristo quedan admirados viendo cómo se aman, cómo todo lo tienen en común, cómo se ayudan unos a otros. Y cuando no lo vivimos, los no discípulos de Cristo se ríen de los que pretendemos decir que somos discípulos, pero andamos a las greñas. En cambio, cuando somos pacientes, humildes, sencillos, bondadosos, honestos, veraces, y nos amamos como Cristo nos ama, entonces damos testimonio. Pero eso incluye mucha tribulación. Sin embargo, es la perspectiva que el mundo actual necesita. Que seamos discípulos y testigos de Cristo, que nos amemos, para que así hagamos presente a Cristo en la realidad de la familia, de la escuela, del trabajo, de la calle, del deporte, de la educación, de la política, donde quiera, desde el misterio pascual de Cristo Jesús. Quienes van en búsqueda de la vocación y los que ya estamos en estado de vocación y vamos en búsqueda de clarificar qué es lo que Cristo quiere de mí, para mí, conmigo, aquí y ahora, siempre, cada día como algo nuevo, que lo veamos a la luz de la muerte y resurrección de Cristo. En síntesis, muerte de Cristo es morir con Cristo a nuestro egoísmo, a nuestras imperfecciones y vicios, a eso en que nos centramos en nosotros mismos y queremos que los demás nos rodeen, y nosotros ser los que digamos y ordenemos, morir a nosotros mismos y resucitar con Cristo, entrar a vida nueva en los valores y las virtudes humanas y cristianas según el Evangelio de Cristo Jesús. Escuchemos a Cristo que nos habla y dejémonos conducir por el Espíritu Santo para escuchar y responder a Cristo Jesús en ese ejercicio de vocación. Ciertamente será difícil, pero valdrá la pena ser fieles a Cristo y con Cristo a Dios Padre por su Espíritu.